Si en algo debes enfocarte este 2022 es en el compliance. En este video te voy a explicar en qué consistiría el tema de compliance de comercio exterior para dar respuesta a muchas de las inquietudes que nos han llegado a raíz de nuestro próximo taller de actualización en materia de comercio exterior para 2022. Por favor, acompáñame. Hola, ¿qué tal familia NSC? Bienvenidos a este episodio de Negocios sin Complicaciones y en efecto tenemos que hablar de compliance como un punto clave en la agenda de todo empresario. Este video va para todos, no me interesa si eres dueño de un negocio, si eres emprendedor, si eres ejecutivo de negocios internacionales o si eres estudiante. Es necesario que entiendas el tema de compliance para que puedas actuar en consecuencia y prevenir ya sea el quedarte sin empleo, el estar emprendiendo tomando en cuenta este punto, el tener un negocio que está cumpliendo con lo que tiene que cumplir y evitar multas y sanciones. Si es la primera vez que me visitas, mi nombre es Nadia Montes, yo soy especialista en comercio exterior y gestión empresarial y estoy contigo cada jueves en punto a las 8 de la mañana en este espacio de YouTube con un episodio en materia ya sea de comercio exterior, de gestión de empresas o de emprendimiento. Y el día de hoy podemos hablar de dos temas, de comercio exterior y de gestión de empresas, porque finalmente este compliance va mucho más allá del tema de comercio exterior. Así que vamos a este punto. Te recuerdo que aún te puedes inscribir al taller de actualización en comercio exterior para 2022, que tendrá verificativo este próximo 19 de febrero. Por aquí en la descripción del video te voy a dejar los datos del taller. Y precisamente este episodio surge de muchas de las preguntas que nos han hecho, pues, quienes se quieren registrar al taller y que nos están cuestionando, oye, ¿qué es ese tema de compliance? ¿Me puedes explicar cuál es el objetivo? ¿Por qué lo incluiste en un tema de actualización? Entonces, precisamente por eso vamos a hacer este episodio. Pero aquí en la descripción del video o por aquí te dejo más datos respecto al taller. Para hablar de compliance, primero nos tenemos que ir al significado como tal del vocablo. Cuando nosotros nos vamos al diccionario, obviamente hay que hacer la traducción de inglés a español. Compliance quiere decir cumplimiento en español. Cuando nos vamos al tema de compliance ya en materia de cualquier índole, puede ser administrativa, laboral, fiscal, comercio exterior, como es el tema del día de hoy, hablamos de que compliance significa el cumplimiento de la norma. ¿A qué nos referimos con norma? Pues básicamente nos referimos a leyes, a decretos, a reglas, a criterios administrativos. En el caso muy particular de México, y por eso hago la aclaración, cuando nosotros hablamos de norma, inmediatamente pensamos en una norma oficial mexicana, la famosa NOM, o en una norma mexicana, la famosa NMX, pero va mucho más allá de las normas en particular. Es decir, norma es un marco legal. Entonces, como tal, el compliance se refiere a cumplir un marco legal. Y aquí viene la siguiente pregunta. Oye, ¿qué marco legal? Pues básicamente depende de la materia que quieras trabajar. Hablaríamos del compliance corporativo, que ahí no es tanto el marco legal, sino los estatutos de la sociedad y también los objetivos que tiene obviamente el Consejo de Accionistas. Podemos hablar de compliance en materia laboral, que ahí tendríamos que hablar de todas las normas que regulan en tu país el tema laboral. Y así sucesivamente. Ahorita vamos a hablar del tema específico de comercio exterior. Nos vamos a una tercera pregunta y es la que más me han preguntado, ¿y por qué compliance? Pues bien, partimos, ya saben, de esta situación a la que nos ha llevado esta pandemia por SARS-CoV-19. En 2019, ya lo comentábamos por ahí del mes de agosto, Forbes ya estaba anunciando una próxima crisis económica y nos decía, cualquier cosita que estalle entre septiembre y marzo del 2020, o sea, septiembre del 2019 y marzo del 2020, va a propiciar una fuerte crisis en el sistema económico porque los modelos económicos ya preveían que se habían cumplido varias variables de desestabilización del sistema. Nadie se imaginó que el punto detonante de esa crisis iba a ser precisamente esta pandemia por SARS-CoV-19. No tengo que recordarte lo que sucedió en los primeros meses de enero a marzo del 2020, en el cual en todos los países hubo una inestabilidad, sobre todo en los mercados financieros, derivado precisamente de esta pandemia. El tema clave está, y lo comentamos el año pasado cuando hablábamos de esta tormenta perfecta que es la crisis que estamos viviendo actualmente. Nadie se imaginaba que esta pandemia por SARS-CoV-19 fuera a durar, pues prácticamente ya estamos arrancando el tercer año de pandemia y no vemos la luz al final del túnel. Si bien el impacto de esta cuarta ola aquí en México por esta variante Omicron
ha sido más leve, no significa que no haya casos graves que están llegando al hospital. Entonces vamos a quitarnos esa tarugada de la mente, porque no tengo otra forma de decirlo. Sigue habiendo pacientes que, dependiendo de su estado de salud, llegan al hospital y son pacientes que llegan graves con esta situación. Entonces, no vemos la luz al final del túnel y eso ha modificado, por un lado, la forma en que hacemos negocios y por otro lado, todas las finanzas. Y hablo de todas las finanzas en el sentido de que no solamente son, pues como tal, el efecto en la iniciativa privada, sino que también ha tenido un importante peso en el sector salud. En lo que es el sector público, podemos ver esto como la analogía de una pareja que duerme en una cama matrimonial. Vamos a suponer una pareja en donde ambas partes son más o menos del mismo peso, por la noche no tienen problema, pero vamos a suponer que tu pareja, si estás soltero o soltera, bueno, imagínate que tienes una pareja, vamos a suponer que tu pareja de pronto empieza a ganar peso. ¿Qué pasa? Por su volumen corporal, cuando esta persona se da la vuelta en la noche, jala la cobija y por lo tanto se empieza a descobijar una parte de la cama. Pues bien, es una analogía muy burda, pero eso es exactamente lo que ha sucedido con esta pandemia de SARS-CoV-19. De tal manera que iniciamos el año, este 2022, con una iniciativa, bueno, no puedo decir iniciativa, con una necesidad del sector público de recaudar más dinero. ¿Para qué? Para cubrir la parte que se descobijó. Es decir, con esta pandemia de COVID, pues tú sabes que todos los países del mundo, los gobiernos, establecen que todos los ingresos que reciban, tanto porcentaje de dinero va a ir para tal fin, tanto porcentaje para tal otro, tanto porcentaje para esto. Así iniciamos el 2020. Pero nadie previó que una pandemia fuera a durar tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que esta pandemia ha hecho que se generen muchos huecos en todos los programas públicos porque parte de ese dinero se ha tenido que destinar a combatir esta pandemia. México y Latinoamérica han sido de los lugares, al igual que muchos países de Asia y de África, pues en donde más se ha tenido que jalar la cobija hacia el sector salud para tratar de aminorar un poquito el efecto de esta crisis sanitaria. Por tal motivo iniciamos este 2022 pues prácticamente con la necesidad de los gobiernos de ver cómo recaudar más dinero para poder tapar esos hoyos que quedaron descubiertos a raíz de esta pandemia. Recordemos que el gobierno tiene dos instancias por medio de las cuales puede generar esos ingresos. Una de las instancias es obviamente el cobro de los impuestos. Sin embargo, los gobiernos a nivel global no se quieren ir tanto por el tema de subir impuestos, porque una subida en impuestos va ligada a un descontento social. Eso hace que el partido en turno pierda la preferencia y por lo tanto se decanten por otro. Entonces, no es algo atractivo para los gobiernos el dedicarse a subir impuestos. Pero recordemos que otra forma por la cual recauda dinero el gobierno es a través de multas y sanciones cuando no se da precisamente ese compliance, cuando el sector privado no cumple con la norma. Y ese es el punto por el cual en este taller de actualización en materia de comercio exterior vamos a trabajar sobre el tema de compliance y les voy a dar puntos específicos de hay que hacer esto, obviamente en materia de comercio exterior, para que no tengas esa pesadilla, ese insomnio nocturno porque estás temiendo de que si llega la autoridad te van a multar porque no tienes esto o esto debidamente cubierto. Entonces, esa es la situación de por qué el compliance es importante en la agenda de toda persona del sector privado a nivel global. No hablo solo de México. En este canal nos sigue mucha gente de habla hispana de distintas partes del mundo, muchos de Latinoamérica, muchos de Estados Unidos. Así que por favor vamos a trabajar sobre este tema de compliance. Si eres estudiante de negocios internacionales, hasta el final del video me voy a permitir explicarte a ti como estudiante por qué es importante este tema de compliance. Y aprovecho antes de que se me olvide para saludar a la Universidad de Jalapa en Veracruz, que por ahí ya sé de algunos seguidores de la universidad que nos están viendo. Entonces, un cordial saludo a todos los estudiantes de la Universidad de Jalapa en el estado de Veracruz. Y pues nos vamos ahora sí al tema de compliance en materia de comercio exterior. Ok, Nadia, estás mencionando la norma. ¿Qué norma? Bueno, en el episodio de la semana pasada, en el episodio 212, ya les adelantaba parte de lo que he estado trabajando en o más bien de lo que trabajé, porque ya terminé afortunadamente ese curso. Y digo afortunadamente porque fueron 40 horas de inmersión que fueron muy buenas, pero sí es dedicarle tiempo.
Pero bueno, ya terminé este curso de últimas tendencias sobre logística sostenible e inteligente y les adelantaba que uno de los puntos claves en los cuales deberíamos de estar enfocando nuestra atención, y ese es el punto clave por dónde empezar, que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Entonces, si eres empresario, si eres emprendedor, antes de que otra cosa necesitas consultar los 17 objetivos para el desarrollo sostenible de la ONU, porque mientras en México y Latinoamérica apenas se empieza a hablar del tema, Europa y los países en desarrollo ya tienen por lo menos 7 años implementándolo. Entonces, esta es una realidad de la cual no te vas a poder escapar. ¿Por qué es importante para ti cumplir con esta Agenda 2030? Porque de esta Agenda 2030 se van a derivar 2 puntos importantes para la operación de tu empresa. El primero de ellos es que ya se están empezando a implementar en distintos países leyes específicas que derivan del cumplimiento de esos objetivos. Por ejemplo, en el caso de México, recientemente el Senado aprobó la ley sobre economía circular. Ya nada más está en espera de que se publique en el Diario Oficial de la Federación y se declare su fecha de entrada en vigor. Por lo tanto, vas a tener que cambiar drásticamente todo tu sistema de producción, sobre todo si estás en el sector de manufactura, para meterte a este punto de economía circular. Entonces, ese es el primer punto por el cual es importante que cumplas pues esta Agenda 2030. El segundo punto, y más allá de que en tu país se implementen leyes específicas para dar cumplimiento a estos compromisos de la Agenda 2030, es que tus clientes y proveedores, sobre todo en el extranjero, van a empezar a generar cadenas productivas con eslabones de la cadena, es decir, con proveedores o con clientes que les brinden esa certeza de que están haciendo pues una sustentabilidad en todo el proceso de la venta y distribución de un producto. Por lo tanto, es muy probable que tus propios proveedores en el extranjero te digan, si no cumples con esto, no te puedo vender el producto, ¿sí? O sea, hablando de un insumo o una materia prima. O que tú trates de exportar al extranjero y ese cliente en el extranjero te diga, si tú no tienes este tipo de pautas en tu empresa, no puedo aceptar tu producto porque no es un producto que se inserta dentro de estos 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Entonces, por eso debes de partir de la Agenda 2030. De ahí, ¿qué seguiría? Bueno, aquí lo que va a seguir es todo el marco regulatorio que opera en tu país. Ahorita voy a hablar del caso de México y voy a andar haciendo las analogías con otros países de habla hispana. Como estamos hablando de compliance en comercio exterior, obviamente de la Agenda 2030 tenemos que bajar a la esfera fiscal y aduanera. Entonces, ¿qué normas son las que principalmente deberías de estar revisando para dar cumplimiento? Y tú, dependiendo de la operación que hagas, tendrías que ver de todo esto qué me atañe y cómo yo tengo que dar cumplimiento a eso. Entonces, en el caso de México, pues obviamente esa norma aduanera y fiscal es la ley aduanera, y recordemos que ley aduanera, por aplicación del primero de la ley aduanera, va de la mano junto con Código Fiscal de la Federación, que es nuestra principal regulación en tema fiscal. Y también necesitamos a la LIGIA, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, que es la que en México homologa el sistema armonizado para la designación y codificación de mercaderías. Entonces, ese es el caso de México. De esta manera, si tú nos ves de otro país de habla hispana, tendrías que irte a esas regulaciones, es decir, cuál es tu código aduanero, cuál es tu código fiscal, si van de la mano, si no van de la mano, y de ahí extraer los puntos que atañen a tu operación. Y además de esto, si eres un país como México que tiene varios acuerdos comerciales, bueno, el otro punto, la otra norma que debes de cumplir es la que se desprende precisamente de esos acuerdos comerciales, sobre todo cuando tú estás importando y exportando de socios comerciales. Ahí tendrías que ver cuáles son las pautas que debes de cumplir, que la pauta más básica, si yo estoy haciendo operaciones, por ejemplo, de exportar, estamos hablando de México, y le exporto, por ejemplo, a algún socio comercial, hablemos, por ejemplo, del caso de España o Francia, mi punto más importante en el caso de tratado sería la parte de determinación de origen. Lo he repetido hasta el cansancio en este canal. No se trata de pásame el machote y cómo lo lleno. Se trata de ver si mi producto cumple con la regla de origen específica del tratado, y de ser así, entonces sí hago los trámites conducentes. En el caso de, por ejemplo, de Unión Europea, que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea,
tengo que cumplir con lo que dice la decisión 2/2000 y por lo tanto ese es un certificado que requiere validación ante Secretaría de Economía. Tengo que hacer un trámite ante, para los que nos ven de fuera de México, ante lo que para nosotros es Secretaría de Economía, para ustedes sería su Ministerio de Economía. Entonces, ese es un ejemplo de por qué en los tratados necesitamos también hablar de compliance. Entonces, ese es el punto clave. Por lo tanto, y me voy por cada uno de los públicos que ve este canal. Soy dueño de un negocio, independientemente si es pequeña, mediana, grande, gigantesca. Tengo que empezar a ver cuál es todo mi marco normativo, en qué áreas jalé la cobija, es decir, no estoy bien y sé que no estoy bien, sé que no estoy conforme a la norma y qué tengo que hacer, qué acciones tengo que emprender para corregir esa situación y ponerme al corriente antes de que llegue la autoridad correspondiente a esa parte que estoy descubriendo o antes de que un cliente o un proveedor me diga que ya no va a poder seguir trabajando conmigo porque no estoy cumpliendo con esa parte. Entonces, eso es para los que son dueños de empresa. Para los que son colegas del ramo de negocios internacionales, son ejecutivos trabajando para alguna empresa, agencia aduanal, etcétera, etcétera, la labor es, pues obviamente, nuestro ramo, en parte fiscal y aduanera, en dónde están las áreas de riesgo de la empresa, qué es lo que no se está cubriendo cabalmente, cuál es el plan de acción para hacer esas correcciones y efectuar las correcciones antes de que llegue la autoridad y obviamente, y aquí me pongo en los zapatos de una persona que depende de ese puesto de trabajo, obviamente si a ti te contrataron para hacer ese trabajo y llega la autoridad, vas a ser el primero al cual van a cumplir por no haber realizado correctamente ese cumplimiento. Entonces, en el primer caso, como dueño de empresa, lo veo en el papel de no quiero pagar esa multa, esa sanción y meterme en broncas. En el siguiente caso es no quiero que me corran, no quiero perder el trabajo en una turbulencia tal en donde pues ya sabemos que hay mucha pérdida de empleos a nivel global. No solamente es el caso de México, sino de muchos países en todas partes del orbe. Ahora, para los que son freelancers, aquí nos siguen mucho abogado, mucho contador, mucha gente relacionada al ramo, por ejemplo, forwarders, agentes aduanales, es lo mismo, con el afán también de empaparme de cuál es el marco regulatorio que deberían de cumplir mis clientes y poder ofrecer servicios en ese sentido y evitar que mis clientes se metan en esos problemas, porque muchas veces, no muchas veces, la realidad es que más del 100% de las veces, nuestros clientes están inmersos en la operación y descuidan la parte estratégica. Compliance es parte de la estrategia de una empresa. Entonces, pues sí, hay que ayudar al cliente a dar cumplimiento con esto. Si eres emprendedor, obviamente este es el punto clave con el emprendedor. Yo sé que como emprendedor es muy complicado dar cumplimiento a todo porque apenas y tienes recursos para empezar con ese negocio y no tienes recursos para contratar a un consultor. Pero el tema es que no necesitas un consultor. Lo que necesitas es enfocarte, no sé, 1 o 2 días a hacer un análisis de para ese emprendimiento que estás realizando, cuál es el marco legislativo que tienes que cumplir, estudiarte la ley, etcétera, etcétera. Finalmente, si estás en países como el nuestro, como es el caso de México, las leyes están gratuitas, las puedes descargar y es cuestión de leerlas, tratarlas de entender. Y entonces sí, para dudas muy particulares, a lo mejor sí necesitas contratar al abogado o al especialista para resolver esas dudas en concreto, pero no meterte como si lo pueda hacer un dueño de negocio en horas y horas de un proyecto de consultoría. Entendemos que eso para un emprendedor no es posible, ¿ok? Entonces, ese sería el porqué. Ahora, estudiantes y colegas, profesores del ramo de negocios internacionales y comercio internacional. ¿Por qué es importante para ti saber de compliance y qué es lo que deberías de hacer? Bueno, primer punto, si eres estudiante, para ti es importante saber de compliance porque pues se acabó ese tema de, ya saben, es muy común en los que somos estudiantes y todos lo fuimos alguna vez, ¿no? Esa materia no me gusta, ay, qué flojera. Y cuando hablamos de negocios internacionales o comercio internacional, esa materia que no me gusta muchas veces es el tema jurídico del comercio exterior. Cuando llegas a estas materias de logística y te hablan de legislación de transporte o cuando llegas a todo lo que es operación y marco legal aduanero, que pues es ley aduanera, código fiscal, todo este tema, que muchos estudiantes dicen, yo no me metí a esta carrera para ser abogado. No, no se trata de que seas abogado, pero es el marco jurídico que norma tu profesión. Y toma en cuenta que tu público allá afuera, esa empresa a la cual tú puedes llegar como consultor o con la cual puedes de alguna manera emplearte,
esa empresa necesita contratar a un egresado de la carrera que conozca el marco legal. ¿Para qué? Precisamente para prevenir un incumplimiento y por lo tanto una multa o una sanción. Entonces, quítate eso de a mí esto no me gusta, es que si te metiste a negocios internacionales o a comercio internacional o una carrera afín, hay un marco legal, ¿sí? Lo mismo si estuviéramos hablando de un médico. Un médico tiene una materia específica donde se habla precisamente de legislación en materia de salud y las responsabilidades que como médico va a tener frente a un paciente por incumplir con la ley. Entonces es lo mismo, toda carrera universitaria tiene un marco legal que la gobierna y ese es el punto de compliance que tú debes empezar a tomar en cuenta. Obviamente, si eres colega, profesor de alguna universidad que nos sigue a través de este canal, pues el punto clave para ustedes como profesores es empezar a hablar del compliance ya como parte de las distintas materias que se imparten. Y cuando lleguen a esta parte jurídica, pues también viene aquí la parte de ser un poquito más sensible con el estudiante, ¿no? Hay mucho estudiante que cuando hablas de leyes, ¡ah! ¡Qué flojera! ¿No? Y se ponen en ese plan. Lo sé por experiencia propia por casi ya 19 años de docencia, entonces lo entiendo perfectamente, pero aquí puedes hablar vamos a hablar del marco jurídico y del compliance en este tema. Y entonces ya les empiezas a platicar un poquito de compliance y demás. ¿Por qué? Porque el egresado necesita saber de esto. El empleador de hoy en día está siendo cada vez más selectivo y está buscando gente no que vaya a tramitar. Y ese es el gran error que hemos tenido con los egresados de esta carrera. Todavía allá afuera lo siguen viendo como el que va a ir a tramitar la importación o la exportación y se va a encargar de resolver la bronca con el agente aduanal y el forwarder. Y no se trata de eso. Se trata de que el egresado sea una parte estratégica de la operación de comercio exterior y por ello es que necesitan empezar a hablar en términos de compliance. A ver, esta empresa en qué está mal, cómo lo podemos corregir, cuál es el marco legal que debería estar cumpliendo, por qué no lo está cumpliendo, qué pasos correctivos se pueden hacer, hay que pagar alguna multa, alguna sanción o cómo lo vamos a solventar. Entonces, ese es el punto clave si tú estás estudiando negocios internacionales o eres profesor del ramo. Y por eso es que vamos a hablar de compliance en este taller de actualización en materia de comercio exterior. Te recuerdo, todavía hay lugares disponibles por si aún no te has registrado, que va a tener lugar el próximo 19 de febrero a través del webinar y de la plataforma ClickMeeting. Entonces, pues espero que puedas participar en este webinar y ya aquí en la descripción del video te dejaré más información al respecto. Y de igual manera te voy a estar dejando los enlaces a los otros videos que ahorita te mencioné, donde estuve hablando de estos panoramas de estas crisis, obviamente este punto que tocamos la semana pasada con relación a la Agenda 2030. Así que tienes mucho por trabajar, tiene que ser tu agenda estratégica para 2022 porque, repito, ahorita lo que le urge al gobierno de tu país es recaudar fondos para poder aliviar los baches que se abrieron por esta pandemia por SARS-CoV. Y como todavía falta lidiar con las olas de SARS-CoV en este año, necesitan fondos porque el sector salud también va a seguir necesitando esa inyección de recursos. Así que no lo dejes en visto, ponte a trabajar. Recuerda que parte de la intención de estos videos es que pases a la acción y te pongas en marcha. Y si requieres asesoría al respecto, pues por supuesto que estamos a tus órdenes. Recuerda que aquí en pantalla te aparece el correo para que te puedas poner en contacto con nosotros o aquí en la descripción del video está también la forma en que te puedes poner en contacto con nosotros. Y sin más, familia, pues nos vemos la próxima semana. Nuevamente, saludos a toda la Universidad de Jalapa en Veracruz. ¿Qué les puedo decir si mi madrina es veracruzana? Entonces, amo a la gente de Veracruz. Y saludos también a mi madrina que ya anda por allá en su tierra ya desde hace varios meses, ya se me fue para allá de nuevo a su tierra. Así que, madrina, te quiero mucho y saludos a todos los veracruzanos. Que estén muy bien y feliz jueves.